Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Jan Martínez Arens. Bienvenido como siempre a esta casa, Jan. Hola, ¿qué tal? Paola de Orte, corresponsal de Telebrasil, bienvenida también. Gracias, buenos días. Y Rafael Matos, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenido a esta casa. Gracias, Juan Carlos. A propósito, Rafael, usted fue corresponsal en Nueva York bastante tiempo. Hay un escándalo en medio de esta cadena de denuncias de acoso sexual. En este caso, se trata de abuso sexual incluso a menores de edad. Gravísimo, ha sido suspendido James Levine, el director musical de la Metropolitan Opera. La Metropolitan Opera, que está en el Lincoln Center, es la organización musical más importante de Estados Unidos. James Levine es un director legendario, tiene 74 años, pero ahora resulta que había abusado de un menor de edad. Hay acusaciones de 3 hombres, pero en este caso de un menor de edad, desde hace bastantes años, desde los años 70, cuando él estaba en el Festival de Ravinia, un festival del verano en Chicago. Y repito, ha sido suspendido James Levine. Ya uno no sabe a dónde ir a parar esto. En la revista Time hay una lista de los hombres acusados por sindicados de acoso sexual, en algunos casos de abuso a menores, o de casos de homosexualismo, también acosando, por supuesto, a otros hombres, y ya son 100. Sí, sigue expandiéndose esta onda explosiva que desató el caso de Harvey Weinstein, también el mundo del espectáculo, y decías, ¿no? El Met en Nueva York es un ícono de la cultura y del arte, y este conductor de orquesta que vos decías es una de las figuras centrales. Hay que ver a dónde termina, ¿no? Eso es la pregunta que uno se hace cada vez que aparece un nuevo caso. ¿Quién va a ser el próximo y en qué sector va a aparecer? Y también lo otro que me hacía reflexionar es que en la política todavía no ha habido tantos castigos, ¿no? Recién algunos demócratas han pedido, Nancy Pelosi pedía la renuncia de Conyers, pero hoy, por ejemplo, Trump pidió por primera vez de manera explícita el voto para Roy Moore en Alabama. Recordemos que también está acusado de acosar a menores de edad hace 30 años. Bueno, cambio de asunto. Jan Martínez Arens, noticia también de los últimos minutos, tiene que ver con el Centro de Investigaciones Sociológicas en España, el CIS, que hace unas encuestas aparentemente de las más serias que se llevan a cabo en territorio español. En esta ocasión ha hecho un sondeo con respecto a las elecciones regionales en Cataluña, que van a tener lugar el 21 de diciembre. Aquí conviene recordar que ha habido una crisis política en Cataluña después de que el pasado 1 de octubre fuera convocado un referendo independentista por el gobierno regional, por la Generalitat, referendo considerado ilegal por el Tribunal Constitucional Español, todo lo cual desembocó en que el presidente de la Generalitat, de ese gobierno regional, Carles Puigdemont, está en Bélgica. Hay una solicitud de extradición del gobierno español por haber incumplido la ley y por delitos contra el Estado. Pero lo que se va a elegir el próximo día 21 de diciembre es nuevamente el Parlamento regional, que tiene 135 escaños. Hay que conseguir 68 para obtener la mayoría. Pero llama la atención este sondeo. Va a haber aparentemente un empate virtual entre los partidos independentistas y los que no lo son. En España es además legal que haya un partido independentista. Lo que no se podía era convocar un referendo al margen de la Constitución. Pero en este sondeo, mire qué curioso, el partido que obtendría la mayor cantidad de votos es Ciudadanos, encabezado por Albert Rivera, un hombre joven, más bien de centro derecha, y la figura visible de Ciudadanos en Cataluña es Inés Arrimadas, una parlamentaria brillante nacida en Andalucía. Conseguirían el 22,5% de los votos, pero más o menos eso les equivaldría a 31 escaños o 32. Después en votos estaría Esquerra Republicana de Cataluña, un partido independentista, con el 20% de los votos y 32 diputados. Y posteriormente otros partidos como Junts per Catalunya, el Partido Socialista, y muy abajo, con el 7%, el Partido Popular, que es de Mariano Rajoy, el presidente conservador del gobierno español. Hay que señalar que uno allá no tiene, los votos se calibran de una manera distinta, porque en ciertas provincias donde hay menos población, ahí pueden conseguir más diputados según el número de votos. ¿No le sorprende este resultado? Ciudadanos, un hombre de centro derecha como Albert Rivera, que vaya a conseguir la mayor cantidad de votos
en estas elecciones autonómicas o regionales? Yo creo que son unos datos muy interesantes. Lo primero, lo has dicho, las encuestas del CIS son importantes porque tienen una base muestral muy amplia. Son la mayor base muestral con la que se cuenta en términos de encuesta. Entonces, normalmente reflejan muy bien lo que está ocurriendo en la sociedad, aunque luego, bueno, queda una campaña electoral todavía por delante y pueden cambiar. Pero yo creo que aquí hay dos lecciones claras. Una, hay un castigo al aventurerismo de los independentistas, a la ruptura de la legalidad. De alguna forma pierden la primacía en votos frente a un partido que lo que ha demostrado, y esto es una lección positiva, es coherencia. Yo creo que el elector catalán lo que está primando es que Albert Rivera, que Inés Arrimadas, que su formación Ciudadanos ha mantenido prácticamente desde el inicio una postura clara de defensa de la legalidad y de rechazo de ese independentismo aventurerista que llevó adelante Esquerra Republicana de Cataluña, que ahora quedaría en segundo lugar y por lo tanto demostraría un retroceso respecto a la situación de predominancia que tenía. Yo creo que también es importante, a la luz de esta encuesta, que se vea que no es posible el independentismo en Cataluña. Es decir, estamos en una sociedad donde los independentistas no tienen mayorías suficientemente claras, no tienen mayorías cualificadas para llevar adelante su proyecto. Es decir, hay una mitad, a veces es una mitad más uno, a veces una mitad menos uno, dependerá, sí, que no está a favor. Entonces, con esa base en contra no se puede llevar adelante, que esto es uno de los grandes problemas que ha tenido, aparte de la ruptura de la legalidad, es la legitimidad incluso que ha tenido ese proyecto independentista. ¿Cómo puedes declarar independiente un país donde la mitad más uno o menos uno no está de acuerdo? Estás imponiendo a esa población algo que no quiere, lo cual habla de los modos antidemocráticos que han empleado estos partidos independentistas. No sé cómo quedará al final, habrá que ver, porque la campaña va a ser tensa, indudablemente, va a ser intensa también, pero ojalá de estas elecciones se salga de ese túnel y la sociedad catalana sea capaz, a través de las urnas y no de la política de los hechos, de generar una mayoría lo suficientemente estable como para llevar adelante un proyecto de autonomía, que hay que recordar que Cataluña es posiblemente la autonomía más evolucionada, más avanzada de Europa. Es decir, tiene un autogobierno enorme y tienen posibilidades de aumentarlo. Bueno, hay varias noticias aquí en Estados Unidos. Una de ellas tiene que ver con Michael Flynn, el exconsejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, que confesó, pues se supo el viernes pasado que había mentido al FBI en lo que tiene que ver con la trama rusa, y posiblemente hablemos de eso en unos segundos. Pero la otra noticia importante, Paola, tiene que ver con que el Senado aquí en Washington aprobó en la madrugada del sábado el proyecto de reforma fiscal, de reforma tributaria presentado por el gobierno del presidente Donald Trump. Ya lo había hecho la Cámara de Representantes y ahora tiene que haber un diálogo, una especie de conciliación entre el Senado y la Cámara para ver cómo va a quedar realmente el texto de la ley. ¿En qué consiste esencialmente este proyecto de reforma tributaria? En dos asuntos. El primero, habría una rebaja de impuestos para las sociedades, corporaciones o empresas del 35% al 20%, estamos hablando de 15 puntos. Y en segundo lugar, a las familias, a las parejas, algunas parejas, se les podría permitir que hagan unos descuentos, unas deducciones tributarias al año, que van de $12,000 actualmente, eso quedaría en $24,000, o sea, se les permitiría un descuento muchísimo mayor. Los críticos dicen que esto podría generar un hueco fiscal de 1,4 billones de dólares. Estoy hablando de millones de dólares. 1,4 billones de dólares. El periódico The New York Times titula una editorial diciendo que esto es un atraco histórico. Y además dice que esto constituye un saqueo al erario, un saqueo a las finanzas públicas, porque va a permitirles que compañías como Apple o Goldman Sachs puedan pagar menos impuestos, y que por supuesto va a beneficiar al presidente Donald Trump, que es un hombre multimillonario. Para otros, este es el primer gran éxito de Trump. En el Senado, por 51 votos a favor, allí hay 100 escaños, Trump logró que le aprobaran esto. ¿Es esta una gran victoria para Trump o esto es un atraco histórico?
En cierta manera los dos. Esta es la primera gran victoria de Trump, no hay duda. Pero el problema es que Trump ha dicho que para el problema del déficit, su respuesta es que con los estímulos a la actividad el país va a crecer y entonces en el futuro no habrá problema con el déficit. Pero la verdad es que Estados Unidos ya está casi en pleno empleo. Por tanto, los estímulos a la actividad no tendrán tanta respuesta de la economía. Hay un segundo problema también, que un estímulo sin un recorte de gastos de la parte del gobierno habrá con que el déficit crezca y con que la tasa de interés también crezca. Y con la tasa de interés más alta, las empresas no podrán invertir y por tanto con menor invertimiento el país también no crecerá tanto cuanto Trump ha dicho. Entonces yo creo que sí, es una gran victoria, sin duda para ello, una gran victoria política, una victoria muy esperada, pero sí habrá una amenaza a crecer el déficit. Trump hasta ahora no había logrado hacer aprobar nada en el Congreso, nada importante realmente, Rafael Matus. ¿Es esta una gran victoria para Trump? Sí, como decía Paula, ¿no? A la vez es una gran victoria y también es un atraco histórico, como bien apunta el New York Times. Totalmente innecesario, porque como bien también decía, la economía estadounidense está en pleno empleo. Trump se cansa de decir que Wall Street, los índices accionarios están en máximos históricos, el desempleo está en el nivel más bajo, en algo así como 17 años, la economía sigue creando empleo, con lo cual generarle un estímulo adicional a la economía, como bien decía, puede llegar a generar un sobrecalentamiento que debe a la Reserva Federal incluso a subir la tasa de interés, encarecer la inversión, tirar para abajo parte del rebote que ha mostrado Wall Street. Es muy interesante desde el punto de vista político este proyecto de reforma tributaria porque marca muy bien las divisiones que existen entre republicanos y demócratas, ¿no? Los demócratas históricamente quieren subir impuestos a los más ricos para ampliar la red de contención social del gobierno. Fue algo que hizo el gobierno de Barack Obama con su proyecto de reforma de salud, Obamacare, que también fue un proyecto de redistribución del ingreso, ¿no? Y los republicanos quieren hacer lo contrario. Ellos quieren recortar impuestos siempre al techo del 1%, da ni siquiera al 10% más rico, ni siquiera al 1% más rico, sino, como hace este proyecto, al techo del 1% más rico del país, los ultra archimillonarios, con el objetivo de recortar o utilizar este enorme agujero que van a producir en el déficit fiscal, que vos decías de 1,4 billones, como principal argumento para proponer en el futuro un desarme del andamiaje institucional que construyeron los demócratas, primero con Franklin Delano Roosevelt en el famoso New Deal y después con Lyndon Johnson en el famoso Great Society, a través del cual construyeron los tres grandes programas, Seguridad Social, Medicare y Medicaid, que funcionan hoy como el principal resorte para los que menos tienen en Estados Unidos. Sí, fue un gran éxito para los republicanos y para Trump. Como herramienta de política económica, la verdad que es un mamarracho. Construido además entre gallos y medias noches, con escrituras a mano hechas en el borde de la página, al margen de la página, con una cantidad de maniobras políticas que creo en cualquier otro país, en particular en América Latina, todo el mundo estaría a los gritos protestando por la falta de seriedad, la falta de prolijidad que mostró todo el proceso legislativo. Y Jan Martínez Sales, ¿es un triunfo y un atraco? Yo creo que son las dos cosas. Yo estoy muy de acuerdo. Es decir, es un triunfo político y, de hecho, su origen y su precipitación, como muy bien ha señalado Rafael, es su necesidad política. Es decir, Trump necesita ofrecer a los suyos, antes de que acabe este año, un triunfo en el Parlamento y una promesa cumplida que a su elector le suena bien, que es la rebaja de impuestos, que en algunos puntos es fuerte. Es decir, el impuesto de sociedades baja del 35 al 20-22, no se sabe, porque en esa noche de los márgenes ha habido discusiones en cuanto a quedado y ni siquiera está claro qué operatividad le queda a ese proyecto. Pero en cualquier caso, es decir, sí que tiene algunas cosas positivas, simplifica muchísimo lo que es la declaración de impuestos, lo cual siempre se agradece. Las clases medias, por lo menos los primeros 8 años, van a notar reducciones en su bolsillo. Es decir, hay cosas que, bueno... Pero luego quedan peor. Exacto. Pero es decir, si ahora viene la otra parte. Es decir, ahora, el daño que se hace para conseguir ese logro cortoplacista, ese logro político,
es enorme en el tejido económico y en el tejido también social. 13 millones de personas van a perder su seguro de salud o corren el riesgo de perderlo. El déficit, que es muy abultado ya en Estados Unidos, corre el riesgo de aumentar 1,4 billones de dólares. Y todo se basa en una esperanza que nunca se ha demostrado cierta, una esperanza neoliberal, y es que cuando tú recortas impuestos, el remanente de ese dinero que tú liberas va a la inversión, con lo cual genera más actividad, más consumo y por lo tanto finalmente más recaudación de impuestos que palían ese déficit. Pero eso jamás se ha demostrado. Normalmente cuando uno recorta impuestos lo que hacen es subirse los salarios, sí, pero subirse los salarios los directivos y los accionistas. Pero no se traduce en una mejora de la actividad económica. Y luego, lo ha señalado muy bien aquí también el compañero Rafael, es decir, hay un peligro de sobrecalentamiento. La economía ahora estadounidense va estupendamente. ¿Qué necesidad hay de liberar ese dinero cuando este país tiene necesidades muchísimo más obvias, como son 30 millones de personas que no tienen ninguna asistencia sanitaria? Yo creo que Trump ha hecho una jugada política a corto plazo que, desde el punto de vista electoral, le va a beneficiar, pero desde el punto de vista social y económico a Estados Unidos le lleva a un territorio peligroso. Una pregunta para un comentario breve de los tres. Es un tema muy serio, pero de eso hablamos, pues es noticia del pasado viernes, se produjo cuando estábamos precisamente en este programa, y es que Michael Flynn, que fue consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump y que duró aproximadamente un mes en el cargo, pues ha dicho que él le mintió al FBI, que él no contó realmente la verdad cuando se le había interrogado acerca de sus reuniones con Sergei Kislyak, que era el embajador ruso. Recordemos que aquí lo que se ha llamado la trama rusa tiene que ver con la influencia de Moscú, del Kremlin o de gente del entorno del Kremlin en el resultado electoral del pasado 8 de noviembre, cuando Trump le ganó las elecciones a Hillary Clinton. Todo esto lo ha hecho el señor Michael Flynn después de las investigaciones que lleva adelante un fiscal especial que se llama el señor Robert Mueller, y se ha señalado también de que posiblemente el señor Flynn va a declarar contra Trump en el curso de todo este proceso. Para Trump sería muy grave, por ejemplo, si el señor Flynn contara que el presidente de Estados Unidos intentó obstruir la justicia. Richard Nixon se cayó, tuvo que renunciar a la presidencia de Estados Unidos en 1974 por obstrucción a la justicia. Trump ha manifestado en algunos mensajes por Twitter que él jamás en su vida ha obstruido la justicia, que incluso el director del FBI de la época, el señor James Comey, él jamás le dijo que no siguiera investigando a Michael Flynn. ¿Cuál es su percepción de este asunto? Bueno, hay pocos asesores y pocos miembros del círculo íntimo de Trump conocen tan bien la campaña presidencial de Trump y la transición presidencial y los primeros meses de gobierno como Michael Flynn, que se pasó meses codo a codo con Donald Trump y a quien Donald Trump le dio uno de los puestos más calientes y más importantes de su administración, como es la jefatura del Consejo de Seguridad Nacional. Ahora Flynn, al aceptar la culpabilidad, yo estuve el viernes en el tribunal, realmente fue muy impresionante verlo admitir la culpa, haber cometido un delito. Recordemos, porque esto hay que puntualizarlo, es el primer funcionario del gobierno de Trump que admite ante la justicia haber cometido un delito cuando era funcionario, mientras estaba en el gobierno, como vos bien decías, haberle mentido al FBI. Este señor ahora va a tener que decirle todo lo que sabe a Robert Mueller, con lo cual Robert Mueller con Flynn pone un pie adentro del círculo íntimo de Trump. Y si algo sucedió, si hubo un crimen, si hubo colusión con Rusia, si hubo obstrucción de la justicia o cualquier otro crimen, ahora Mueller tiene el camino, la forma para saberlo. Esto realmente es muy, muy serio porque representa una amenaza, la amenaza más clara e inminente para la Casa Blanca en la trama rusa. Paola de Orte. Sí, es importante intentar saber si la ilegalidad que Flynn ha cometido es con relación a haber mentido al FBI, porque hay también la discusión sobre si el tener hablado con los rusos es también una ilegalidad. No está tan claro eso hasta ahora, porque él no es prohibido que ciudadanos americanos hablen con extranjeros, pero hay este acto de Logan, que es un acto que hace 200 años, que dice que los ciudadanos privados no pueden hablar con países que tienen problemas con los Estados Unidos. Entonces hay esa discusión, pero yo creo que una parte triste de todas esas cosas que acontecieron durante el fin de semana fue una cosa para la prensa, que para nosotros es importante, porque Trump ha tuitado acerca del periodista de ABC que había dicho que Flynn había hablado con los rusos cuando Trump aún era
candidato, entonces hay ahora más condiciones para que las personas que apoyan Trump puedan decir que sí, es verdad, todo es fake news, nada es verdad, la prensa no es en seria, entonces yo creo que esa discusión también es parte. Jean Martínez Sáenz. Yo creo que Müller ha ganado una partida, ¿no? No todo el juego, que yo creo que es muy largo, pero una partida sí, tiene a alguien dentro de la Casa Blanca que va a colaborar con él en lo que él quiera. El acuerdo de colaboración, que aconsejo leer, es intensísimo. Es decir, llega hasta el punto de que le pueden obligar a llevar micrófonos encima a Flynn, a un exteniente general y exasesor o consejero de Seguridad Nacional. Es decir, Müller tiene ahora mismo una pieza fundamental del tablero de Trump a su favor. Habrá que ver qué es lo que declara y hasta qué punto llega, y como decía Paola, si aquello que declara realmente supone una ilegalidad de Trump, no solamente de Flynn, que es lo que tenemos. Pero en cualquier caso, la situación de Trump ahora es mucho peor que la que estaba hace 6 meses, muchísimo peor. Ahora, el impeachment, que es el final de todo, ¿no? Es decir, la obstrucción a la justicia, los cargos de obstrucción, y luego abrirían un impeachment, una impugnación al presidente. Hay que recordar que es un juicio político, donde las cámaras se convierten en una especie de tribunal de primera y segunda instancia. Para poder llevarlo adelante hay que ganar con mayoría en la Cámara del Congreso, es decir, en la Cámara de Representantes. De momento esa mayoría la tienen los republicanos, no la tienen los demócratas, con lo cual sería difícil. Y en segunda instancia lo tendría que revalidar los artículos, o sea, los delitos por los que se imputa al presidente, el Senado con mayoría cualificada de 2/3, cosa que tampoco es posible ahora. O sea, tendría que cambiar mucho en las elecciones de 2018 el panorama y tendría que avanzar mucho la investigación de Müller y encontrar realmente pruebas altamente sólidas, más allá del acta Logan, que es muy antigua y francamente débil desde el punto de vista procesal, para poder llevarlo adelante. Ahora, lo que está saliendo a la luz, que yo creo que es, quitando la parte judicial legal, es más importante, es la enorme irresponsabilidad de Trump a la hora de elegir a sus asesores. Es decir, el señor Flynn era un mamarracho, pero era un mamarracho antes y después de entrar en la Casa Blanca, que hablaba de los musulmanes como si hablase de la peste, que era islamófobo conocido, que había sido despedido de la Agencia de Inteligencia Militar por su incapacidad para dar órdenes y tratar con sus superiores, que era alguien que posiblemente, si se revisa su historial militar, tenga las manos manchadas de sangre. Es decir, era un militar que nadie quería tener en su casa, y Trump le dio uno de los puestos clave de la seguridad nacional. Es decir, bueno, Obama le dijo que no lo contratara. Exacto, y lo despidió, lo tuvo en 2012, lo contrata y en 2014 lo tiene que despedir porque descubren quién es el personaje que todo el estamento militar sabía quién era y que lo primero que hace una vez despedido es empezar a trabajar como agente de potencias extranjeras de Turquía y de Moscú, y tiene su famosa foto con Putin. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. El señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, sigue siendo noticia, no solo por todo lo que hemos mencionado acá, sino también por su política con respecto a la inmigración. Hay que recordar que cuando él presentó su campaña en junio de 2015 en la Torre Trump, en el edificio en donde él vive, en Nueva York, en el Parque Central, en el Central Park, él se refirió a los mexicanos diciendo que de allá vienen criminales, violadores y una que otra buena persona. Y desde los tiempos de la campaña se ha referido siempre a la construcción del muro, the wall, y la idea de él es cerrar la frontera o terminar de cerrar la frontera con un muro entre Estados Unidos y México. Eso no se ha logrado todavía, a pesar de que él está tratando de conseguir los fondos que se los apruebe el Congreso aquí en la capital de Estados Unidos. Eso no se ha logrado, pero él ha tomado ya una serie de medidas con respecto a la inmigración. Usted se fue a Chicago y ha publicado en el periódico El País un reportaje interesante titulado Trump ya ha construido su muro y es así. ¿Cómo así? ¿Cómo es la historia? Sí, no, es decir, nosotros estamos esperando la construcción del muro de ladrillo, de cemento o de hormigón armado, de lo que vaya a ser. Cuando eso, tú lo has dicho muy bien, no tiene base presupuestaria, tardará mucho en hacerse y además digámoslo claramente, es un símbolo de la política, no es algo eficaz ni que vaya a frenar. Ahora mismo hay que recordar que con México Estados Unidos tiene saldo migratorio, es decir, hay más mexicanos que vuelven a México que mexicanos entran, es decir, es un puro símbolo que moviliza muy bien a sus bases, donde el miedo, la crisis han convertido al mexicano o al latinoamericano en general en una especie de enemigo. Pero
En lo que es proyectos legislativos, en lo que es órdenes ejecutivas, Trump en estos meses ha hecho un avance prodigioso, es donde más ha trabajado y donde más éxito ha tenido. No solamente es el veto migratorio, es que ha puesto fin al programa de los Dreamers, que está pendiente de un rescate por parte del Congreso, que de momento no ha aparecido, es la reducción del número de refugiados, es el fin de las estancias temporales de los haitianos y de los nicaragüenses, y hay 260.000 salvadoreños a punto de ello, es el ataque a las ciudades santuario, es la contratación programada de más de 15.000 agentes de fronteras que se está haciendo poco a poco, que ha convertido a Estados Unidos en un fortín. Es decir, ahora mismo entrar en Estados Unidos es muy difícil y salir, ser expulsado, es muy fácil. Hay miedo en la población migrante. Estuvimos efectivamente en Chicago, en una iglesia santuario, donde hay una mujer refugiada porque la quieren deportar porque hace 19 años intentó entrar con un visado falso, fue expulsada, luego volvió a entrar, tiene 5 hijos estadounidenses, marido estadounidense, ha trabajado y nunca ha cometido un delito y ha pagado siempre sus impuestos. Da igual, la quieren expulsar y ha tenido que refugiar. Es decir, ha generado el miedo hasta el punto de que los cruces ilegales en Estados Unidos han bajado entre un 40 y un 50% según los datos de la propia Casa Blanca. Es decir, en Estados Unidos ese muro ya existe. Es decir, cada día es más difícil y no solamente eso, sino que se ha establecido, y yo creo que es lo grave, una política xenófoba de la cual apenas ya se habla. Es decir, como el colectivo que lo sufre es un colectivo marginal y que vota poco, no está en las primeras planas de los periódicos, excepto cuando puntualmente se aprueba. Pero lo que ha ocurrido aquí es un retroceso como no se había visto en décadas para un país que además tiene su base histórica en ser un país abierto a la inmigración extranjera. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Paola? Sí, es verdad que el muro legislativo ya existe, pero yo creo que sus apoyadores querían un muro no metafórico, un muro de verdad. Entonces hay que esperar para ver lo que puede hacer con el muro. Pero yo creo que la última decisión de Trump acerca de inmigración, que fue su decisión de no participar en las discusiones sobre un acuerdo de las Naciones Unidas sobre inmigración, muestra también una otra cosa que es importante de sus promesas de campaña, que es el distanciamiento del multilateralismo. Trump muestra más una vez que Estados Unidos a partir de ahora no quieren participar en las discusiones sobre los pactos globales. Eso es una tendencia que ya existía en Estados Unidos en el comienzo del siglo XX, es una tendencia antigua, desde cuando Woodrow Wilson ha discutido sobre la fundación de las Naciones, de la Liga de las Naciones. El pueblo americano ha dicho que no quería, y ahora lo que parece es que más una vez el pueblo muestra con Trump, con su apoyo a Trump, que no quiere participar en las discusiones multilaterales. A ver lo que pueden hacer sin Estados Unidos. Rafael Matos. Sí, estamos viendo, como bien describe la nota de Dan, un puño de hierro y una tenaza de acero sobre uno de los rincones más vulnerables de la población de Estados Unidos, que son los inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales, la gran mayoría, no ha cometido ningún delito, trabaja, paga impuestos, quieren tener una vida normal en Estados Unidos, han formado familias aquí en Estados Unidos y se encuentran frente a esta brutal ofensiva que responde a la plataforma xenófoba que desplegó Trump durante la campaña presidencial. Hay una deshumanización muy fuerte en la política migratoria de Estados Unidos. Hay algún resorte institucional en la justicia que ha logrado frenar parte de esta ofensiva, pero todo lo que está en manos del gobierno federal y que Trump puede manejar los hilos a través del Departamento de Justicia o del Departamento de Seguridad Interior a través de acciones ejecutivas, se ha desplegado sin ningún tipo de contención, como te digo, para seguir una de sus principales pilares de su campaña. Trump gobierna para la mayoría blanca con el lema América primero, America first, Estados Unidos primero, y eso es lo que está haciendo con estas acciones ejecutivas. Cambio de asunto, Paola. El año entrante hay elecciones en varios países de América Latina.
habrá elecciones presidenciales en Costa Rica, habrá elecciones legislativas y presidenciales en Colombia en el mes de mayo, habrá elecciones presidenciales el 1 de julio en México y ahí se va a escoger al sucesor de Enrique Peña Nieto. Habrá previsiblemente, aparentemente, elecciones presidenciales a finales de año en Venezuela, pero habrá elecciones en octubre en Brasil, que es su país donde ha habido una crisis política monumental desde que fue destituida Dilma Rousseff y fue reemplazada por Michel Temer, y ahí planean sobre la política brasileña el escándalo de Petrobras y además el escándalo Odebrecht. Ha publicado Datafola una encuesta en las últimas horas y dice que si las elecciones fueran hoy, las ganaría Lula da Silva, expresidente brasileño del Partido de los Trabajadores, con el 34% de los votos. Y hay que recordar que Lula está siendo investigado por casos de corrupción. En segundo lugar estaría Jair Bolsonaro, con el 17%, al quien algunos llaman el Trump brasileño. Después, con el 9%, estaría Marina Silva, que fue candidata presidencial. Y también aparece en los primeros puestos de la encuesta Gerardo Alckmin, el gobernador de Sao Paulo. Incluso dice Datafola que si Lula dijera por quién hay que votar, el 29% de los brasileños votarían por esa persona. La pregunta es, ¿cómo es posible, y eso es la interrogante que se plantea mucha gente en el exterior, que un hombre de indudable carisma como Lula, pero cuestionado éticamente, pueda ganar las elecciones? Bueno, la pregunta es cómo es posible que Lula ha sido presidente durante un periodo para Brasil que fue muy bueno económicamente. Entonces, sí, es posible y se ve por qué el país ha crecido mucho hasta el fin de su gobierno. Ahora, la pregunta que se hace es, ¿Lula será candidato? Porque hay que esperar la decisión de la justicia. Los candidatos tenían que presentar sus candidaturas hasta agosto y la justicia brasileña puede decidir hasta agosto si él puede o no ser candidato. Entonces, esta es la pregunta que debemos hacer, que debemos esperar la respuesta para saber si él tendrá condiciones de ser candidato. Si es candidato, hay que esperar el inicio, el comienzo de la campaña, porque la verdad es que él fue presidente y hay que saber quién serán los otros candidatos para que el pueblo pueda conocerlos y saber mejor. Ahora yo creo que hay algunas ventajas para Lula porque él ya es muy conocido, pero hay los otros también. Claro. Jean Martínez Sáenz. Bueno, yo creo que a mí me ha sorprendido. Es decir, que Lula pueda ser otra vez presidente, aunque bueno, tú has dicho todas las dificultades que hay, pero sobre todo que esté en la mente de los electores después de haber sido condenado a 9 años y medio de cárcel por corrupción en el caso de Petrobras, pues, la verdad que llama la atención. Que el segundo sea Bolsonaro, pues también. Es decir, yo creo que Brasil vive una crisis política y social profunda que no ha encontrado solución todavía. Y que estos datos lo que nos recuerdan es que ahí lo que se necesita posiblemente es una regeneración profunda del tejido político y que eso luego tenga una traducción electoral, porque si seguimos jugando con estos mimbres para las próximas elecciones, lo que tenemos asegurado es que o Bolsonaro o Lula, la crisis política seguirá. Rafael Matos. Bueno, esto que decía Dano, una de las cosas que me sorprende de Brasil es la falta de figuras frescas, de figuras nuevas que puedan renovar el tejido político del país. Seguimos hablando de Silva, que ya fue candidata en 2 ocasiones, esta sería su tercera candidatura presidencial, y de Lula, que pese al bagaje judicial y legal que acarrea, es hoy el que aparentemente tiene mejores chances de volver al poder. Creo que esto, como bien decía Paula, tiene que ver con que Lula fue quizá el populista más inteligente de las últimas décadas en América Latina. Aprovechó muy bien toda la estructura económica que dejó Fernando Enrique Cardoso. Le dejó una economía perfectamente ordenada en medio de un boom de las commodities que Lula aprovechó de una manera bastante inteligente, porque construyó una red de contención social, redistribuyó el ingreso, pero no desparramó billetes, como si por ejemplo ocurrió en la Argentina con Cristina Kirchner, generando un gran daño económico. La economía de Brasil, más allá de que ahora está en recesión y demás, siempre ha sido dentro de todo una economía semi-ordenada desde el punto de vista macro. Ahora, una de las noticias que más me llamó la atención ahora en Brasil fue este presentador de Globo, Luciano Huck, quien coqueteó con la candidatura presidencial. En la Argentina se lo comparó con Marcelo Tinelli, que es uno de estos presentadores de televisión más famosos, y que durante mucho tiempo se estuvo discutiendo a ver si va a ser candidato presidencial o no. Creo que cuando uno ve este tipo de figuras que de repente aparecen con posibilidades de irrumpir en el escenario político, dice mucho sobre cómo está
el escenario político, ¿no? Bueno, es el caso de Salvador Narrala en Honduras, que aparentemente va a perder las elecciones, según los últimos datos de las autoridades frente a Juan Orlando Hernández, el presidente. Ha habido denuncias de fraude. Bueno, llevamos una semana después de las elecciones y no se sabe muy bien quién va a ser el presidente. La sección en cifras está dedicada a estas adquisiciones multimillonarias de unas empresas por parte de otras aquí en Estados Unidos, y en este caso tiene que ver con la salud. Aquí está. Aquí está para un comentario muy breve de cada uno de ustedes. Valor por el cual la cadena de farmacias CVS, conocidísima en Estados Unidos, compraría en Estados Unidos la aseguradora de salud Aetna. 68 mil millones de dólares. Está aquí muy destacado en primera página del periódico Financial Times y por supuesto en una sección interior. ¿Cuál es su percepción sobre esto, Jean Martínez? Lo primero, mareo, porque las cifras son inmensas, 70.000 millones de dólares, nada más y nada menos. Y luego, yo creo que lo que hay de fondo es los movimientos que hay en el mundo de los seguros en Estados Unidos con la nueva época que viene. Es decir, han vivido una temporada feliz con el Obamacare, con esa línea que tenían más o menos asegurada de negocio, y que ahora empieza a tambalearse con las nuevas políticas que están viniendo y están buscando un nuevo acomodo en el mercado, y en este caso es la entrada de un capital potente y fresco como el de CBS. Paula. Bueno, yo creo que hay que se preguntar si esa decisión va a hacer con que el mercado sea menos competitivo. Sí. Yo creo que es la pregunta más importante. Sí. También hay que preguntar si pasa, ¿no? Este tipo de fusiones tienen que recibir aprobación federal, y probablemente esto que preguntaba Paula, si va a generar una mayor colusión entre distintas empresas y va a generar una situación de oligopolio en el mercado de la salud, puede encontrar problemas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Jan, en México hay elecciones, como decíamos, el próximo 1 de julio, y en las encuestas de primero está Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena, del partido Morena, que además ha sido candidato presidencial en 2 ocasiones y que fue alcalde del Distrito Federal, del DF. Ha estado ha hecho un viaje, un recorrido por el estado de Guerrero, en donde la tasa de homicidios es muy alta, hay 73 por cada 100.000 habitantes, es realmente incluso superior a la de Honduras, un país donde ha habido, por desgracia, mucha violencia. Y López Obrador ha dicho ahí que él consideraría, en caso de llegar a la presidencia de México, la posibilidad de amnistiar a los capos del narcotráfico, a los narcos, para que pues, se pueda reducir la violencia. ¿Le parece válida esa alternativa a usted? A mí me parecen unas declaraciones extrañas y oscuras, ¿no? Porque primero no se sabe bien a quién responde. Es decir, en México no hay ningún clamor social pidiendo la amnistía de los narcos, o sea, nadie lo pide, ni tampoco hay un beneficio social claro. Es decir, los narcos han hecho un inmenso daño a México, lo siguen haciendo. Guerrero, el estado que ha visitado es el estado de Iguala, donde el narco mató a 43 estudiantes. En Ayotzinapa. Y ese movimiento, ese guiño, yo creo que ha dejado perplejo a los propios mexicanos. En cualquier caso, lo que se va a ver, y eso va a pasar en los próximos meses, López Obrador, que ha sido ya candidato 2 veces, ha vivido en los últimos años pues, en una especie de limbo, ¿no? Bueno, él estaba más allá del bien y del mal y tenía bastante aceptación, y la tiene bastante aceptación social. Pero ahora entra en el terreno otra vez de la realidad, es decir, le van a hacer preguntas comprometedoras, le va a tener que dar respuesta a problemas reales y acuciantes donde las soluciones son entre lo malo y lo peor, y ahí va a tener que definir su verdadera talla política si quiere ser presidente de México. A mí estas declaraciones de todas formas me extrañan, e incluso me extrañan para López Obrador, que es una figura que siempre ha sido muy clara en su rechazo al narco, y cuya defensa del problema de la violencia del narco busca normalmente el ataque de las causas. Es decir, él es un convencido que lo que hay que hacer es ayudar al campesino que se ve obligado a plantar opio, que hay que ayudar es al drogadicto, y que desde luego gran parte de la culpa, y en eso tiene toda la razón del mundo, la tiene Estados Unidos, que es el país que paga las armas y compra la droga. Paula. Las amnistías jurídicas siempre traen una preocupación con la seguridad jurídica. Entonces yo creo que la cuestión que se coloca es, si hay una amnistía, después habrá también un estímulo para que las personas no sepan
si pueden cometer crímenes o no. Entonces es como un estímulo al crimen mismo cuando es una amnistía que no es sobre crímenes, que hay como fiscales y tanto. Entonces creo que es una discusión que al fin yo creo que no es buena porque la seguridad jurídica es uno de los centros para saber combatir el crimen. Rafael Matos. Me llamó muchísimo la atención la declaración de AMLO, como le dicen en México, y te voy a ser sincero, lo primero que pensé es, López Obrador está haciendo algo parecido a lo que hizo Trump, ¿no? Esto de tirar grandes declaraciones en campaña, abrir la posibilidad de marcar un giro muy fuerte respecto de lo que se venía haciendo en un problema central en México. Creo que dos cosas. Primero, esto que dice AMLO refleja que la violencia y el narco siguen siendo uno de los principales problemas de México. Ni la ofensiva brutal que desplegó Calderón con su guerra contra el crimen organizado y los narcotraficantes, ni el retroceso que después digitó Enrique Peña Nieto con el PRI, han ayudado a dar una solución definitiva al problema. Segundo, esto que decía Paola, ¿no? Cuando uno habla de amnistía, uno tiene que ser muy claro diciendo qué límites va a tener la amnistía, quién se le va a aplicar la amnistía, cuál va a ser la contracara de esa amnistía, qué se va a obtener a cambio de esa amnistía, ¿no? Porque esto genera muchísimas dudas y muchísimo rechazo de organismos multilaterales, organismos de derechos humanos que hablan no solamente sobre este azote a la seguridad jurídica que impone dejar crímenes impunes, sino también a las víctimas. Recordemos cientos de miles de familias en México que han visto a familiares morir o desaparecer. Si esto queda realmente en una amnistía, ¿qué va a pasar con esas víctimas? ¿Se les va a ofrecer justicia o no? Te digo, creo que esto abre la campaña presidencial en México, que va a ser, temo, que puede llegar a ser, temo, algo que refleje un poco lo que vimos en Estados Unidos el año pasado. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Jean Martínez Ares, por haber estado aquí, Paola de Ortiz, Rafael Matus, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.